Bien, Rico, recibimos con este fuerte aplauso a un hombre querido por sus padres. Por todo. Fue un hijo buscado. Fue buscado. Fue Eso es importante. buscado en Villa Corina por sus papás. Bueno, Deep. Cristina, Milei y la batalla cultural. Sí. Esto tiene que ver con que cada vez se discute más sobre la pertinencia con la que usan ese concepto los libertarios, ¿no? O sea, la batalla cultural, que es una idea acuñada por Antonio Gramsci, o en realidad el neomarxismo, a principios o en el primer cuarto del siglo XX, para repensar o problematizar las principales ideas de Carlos Marx a propósito de que la base económica determinaba la conciencia de una sociedad. Sí. O sea, cómo vivías vos materialmente influía en lo que pensabas. Eso era lo que postulaban los primeros marxistas a partir de todo el trabajo teórico de Carlos Marx. Gramsci empieza a pensar en cómo afecta la dimensión cultural a una sociedad para que, por más que gane tanto o pierda tanto en términos materiales, piense de una forma o de otra, y empieza a observar, para trabajar en esas ideas, cómo afectaba a la conciencia del pueblo italiano el folletín, la novela, los diarios y toda la propaganda o el aparataje cultural de aquella época. Entonces, dicho esto, me parece interesante corrernos de la irritación, el enojo, el fastidio por la utilización que hagan los libertarios respecto de las ideas derivadas de la batalla cultural, y que en todo caso observemos y asumamos que está ocurriendo, que hay una disputa por el sentido desde hace rato. De hecho, hay algunos que postulan que Milei ganó las elecciones el año pasado porque primero ganó la batalla cultural. Yo estoy de acuerdo con eso. Está buenísima la idea, la hipótesis de trabajo. Yo simplemente advierto algo que me parece que va a ser central para ir sacando conclusiones a lo largo de esta conversación, y es que no hay un resultado definitivo en ninguna pelea, batalla o lucha cultural y ya política. Lo sabemos. Exacto, pero parece que hay algunos que no. Algunos del lado del peronismo y algunos del lado de los libertarios suponen que lo que pase hoy tiene algún tipo de efecto definitivo, ¿no? Absoluto, totalizador, y que no admite revancha siquiera. Sí. Voy a dar ejemplos. En 2015, el peronismo perdió las elecciones presidenciales. Sí. Daniel Scioli fue derrotado en balotaje por Mauricio Macri. Ajá. Y ahí era bastante claro para aquellos que suponen que el año pasado hubo antes una victoria cultural de la derecha y después una victoria electoral de Milei. En aquel momento, en 2015, muchos decíamos, y estos que piensan ahora esto que digo, decían también, que había ocurrido una derrota político-electoral de la opción peronista, pero no una derrota cultural. ¿Quién? Unos cuantos. ¿En serio? Mira. Claro. A ver, el ejemplo más cabal de esto es que cuando se va Cristina del gobierno, llena la Plaza de Mayo el 9 de diciembre de 2015, y después hubo un montón de plazas por todas partes. Ajá, sí. A las cuales convocaban dirigentes del kirchnerismo, y además había expresiones político-culturales encabezadas por muchos periodistas, comunicadores, entre los cuales te cuento a vos. Está bien. No, pensé que estabas hablando de ahora. Durante la época de Milei sí, se suponía o suponíamos que la batalla cultural no estaba perdida. En la época de Macri. La época de Macri. Claro, que yo creo porque que justamente era de esta radio es elecciones. testimonio de que Sí. no fue derrotado culturalmente el kirchnerismo, porque en aquella época esta radio fue refugio de audiencia kirchnerista, comunicadores kirchneristas, y básicamente desde ahí se construye, ¿no? ¿Vos qué ibas a decir, Negro? No, que estabas, que coincidía con vos, pero ya lo aclaró Carlos, de que sí que fue una elección que se perdió casi, si querés, y por una cuestión económica y de ingresos, no fue tan ideológica como esta, creo. Bueno, ok. En todo caso es una discusión abierta, ¿no? No hay una sutura para clausurar el debate, pero más o menos esto es lo que se conversa respecto de si se perdió, si se ganó culturalmente antes de ganar o perder electoralmente el año pasado. Pero aún así me parece importante destacar que no está todo dado ya y para siempre de esta manera. Y nunca. Pero
Va, ¿qué Es sé cierto yo? que Pero parece nosotros- una pavada, pero mucha Yo gente... yo fui de los que creyó que ya estaba. Bueno. Perdida, pero ya no. está. No, ganada. Ganada. En el 2015 La o antes del gente cree 2015, en un montón de valores, la gente sostiene valores, ideas. y recordemos el eslogan de la Cámpora con la palabra irreversible. Irreversible. ¿No? Bueno, no hay nada irreversible, Ujú. para bien o para mal, digo. Tampoco el daño que está causando el gobierno de Javier Milei es irreversible. Por supuesto que hay que hacer muchas cosas para revertirlo y va a ser trabajoso y ardoroso lograrlo si es que alguien se propone hacerlo, o un colectivo o un pueblo asume esa empresa. Ahora, ¿por qué elijo hablar justamente de Cristina, Milei y esta idea de batalla cultural? No tanto para reflexionar teóricamente sobre lo que significa, sino para analizar lo que está pasando en términos políticos. Y también porque la semana pasada, el jueves, yo vine medio bajón. Les pedí perdón porque me había equivocado y les decía, yo creo en la política, pero la política no está a la altura, o los que hacen política no están a la altura, y sin embargo esta semana hubo 3 o 4 ejemplos, también chiquitos, parciales y súper circunstanciales, que dan cuenta de que igual esa batalla cultural que Milei ganó no es total y no es definitiva. Ujú. Voy a dar 2 o 3 casos de lo que ocurrieron esta semana que me parece dan cuenta de esto que estoy proponiéndoles que pensemos. El primero es que Miguel Ángel Pichetto le trabó a Martín Tetaz en la Comisión de Legislación Laboral, la reforma sindical para que no hubiera reelección indefinida en los sindicatos. Se metía adentro de los sindicatos el Estado, y para que no se cobrara cuota solidaria sindical después de cada acuerdo paritario, que afecta también, por supuesto, a aquellos laburantes que no están afiliados. Esto atenta contra el poder económico de una organización sindical. Ujú. Bueno, había alrededor de 20 proyectos de esta naturaleza dando vueltas por la Cámara de Diputados desde hace bastantes años. Bajo el gobierno libertario se llevaron a la comisión en cuestión, la de legislación laboral, que está presidida por Martín Tetaz. El vicepresidente de esa comisión es nada menos que Sergio Palazzo, y están los otros diputados de extracción sindical también integrándola. Está Hugo Yasky, está Pablo Carro, que es diputado de UP por Córdoba, está Vanessa Siley. Bueno, hay varios, y por parte del macrismo hay 5 diputados bastante ignotos. El macrismo no le dio relevancia, los libertarios tampoco le dieron relevancia a esa comisión, los radicales pusieron a De Loredo y a Tetaz, entre otros. Pero claro, ¿qué ocurrió? El martes, previendo que Tetaz podía lograr dictamen para llevar a recinto este proyecto que se metía con la vida interna de los sindicatos y afectaba el poder de fuego y organización, vamos a decirlo también, de la burocracia sindical, Ajá. Pichetto hace una maniobra y la releva a Alejandra Torres, que es la esposa de Osvaldo Giordano, que fue el primer titular de ANSES desplazado por Javier Milei cuando Alejandra Torres vota en contra en la primera versión de la ley Bases. Bueno, Alejandra Torres es cordobesa, también le imputan adherir o adscribir al gobierno de Martín Yarlora en Córdoba. Y los cordobeses integran el bloque de Pichetto. Y Alejandra Torres había hecho algunas observaciones al proyecto en discusión en la comisión, lo cual indicaba que podía llegar a apoyar el dictamen favorable para la reforma sindical. Y Pichetto, que tiene conversación y diálogo con la CGT y que representa o también conversa y dialoga con los gobernadores peronistas, la releva de la comisión a Alejandra Torres y se sienta él. Ajá. Y anuncia que va a rechazar el dictamen, que no va a acompañar el dictamen de Tetaz y compañía. Mira. Y sobre una comisión de 31 miembros, Tetaz solo junta 15, necesitaba 16 para llevar el tema a recinto, o sea que Pichetto fue determinante. El otro que fue determinante fue Sergio Palazzo, que había preparado un dictamen de rechazo, y si él lo hubiera presentado formalmente, su firma hubiese pesado para llegar a las 16 totales sobre 31, Sí. y entonces el dictamen de mayoría hubiese podido llegar a recinto, porque aunque haya habido o hubiera habido una firma que no correspondiera al dictamen de mayoría, pero sí al de minoría, había 16 firmas en total y eso contaba para llegar con el debate a recinto.
Lo que hace Palazzo en esa comisión es nosotros no presentamos proyectos formalmente. No, pero ¿cómo? Dice Tetaz, ustedes presentaron un borrador, pero no lo presentamos formalmente, retiramos lo que estábamos discutiendo, usted tiene que juntar la firma para su dictamen, señor diputado. Tetaz junta solo 15, se le cae el proyecto. Bien. No llega a recinto, entonces entre Pichetto y Palazzo están dentro del sistema político. No te estoy diciendo que esté habiendo una revolución social, pero si acaso los libertarios creían que había condiciones culturales y políticas para barrer con determinados privilegios del sindicalismo, eso el martes no se corroboró en los hechos. O sea, Pichetto le acaba de salvar las papas al sindicalismo argentino. Totalmente. Así como lo estás diciendo. Bueno. Esa es una. Eso está bueno decirlo, porque las cosas son mucho más complejas y feas. No también, es nada, nada es total ni definitivo, ni siquiera aquellos que defeccionan. Digo, Pichetto fue candidato a vicepresidente de Macri, Pichetto ha sido denostado por el kirchnerismo por los deslizamientos que ha tenido durante este año, que ha dialogado, conversado, se ha acercado, se ha amigado más o menos con el gobierno, pero el martes defendió al sindicalismo argentino. Bueno, leía en la política online que Jaldo, explícalo vos. ¿Ficha limpia? Lo de ficha limpia. Ayer los 3 diputados del bloque Independencia, que son Agustín Fernández, Elia Marina Fernández y Gladys Medina, que son 3 diputados que integraban hasta diciembre del año pasado el bloque de Unión por la Patria y partieron del bloque porque querían hacerle el favor a Javier Milei al inicio de su gobierno y se armaron ese bloquecito aparte que se llama Independencia y que venían votando con Javier Milei o lo que Javier Milei necesitaba en el Congreso, desde la ley bases hasta el blindaje de los vetos de Milei. Bueno, ayer no dieron quórum para tratar ficha limpia. Ficha limpia es el proyecto del PRO y de otros radicales y algún que otro libertario suelto, con nombre y apellido, para básicamente joderla a Cristina Kirchner si quiere ser candidata. Es decir, lo que establece ese proyecto es que cualquier persona en Argentina que tenga una condena validada en segunda instancia no pueda candidatearse. Una condena por corrupción. ¿Qué pasó ayer? No hubo quórum. No hubo quórum, entre otras cosas, porque estos 3 diputados que responden al tucumano Osvaldo Jaldo, al gobernador de la provincia de Tucumán, no bajaron al recinto. Esto provoca una gran incomodidad porque durante todo el año se los puteó fuerte desde el kirchnerismo a los tucumanos y cuando uno habla con los tucumanos lo que dicen es, bueno, nosotros vamos a estar para apoyar cualquier cosa que tenga que ver con un plan del gobierno para bajar la inflación, pero cuando nos quieran llevar al barro, a la arena política, a la agenda política de otro partido, nosotros no estamos. Esto es la agenda del PRO, no van a hacer con nuestro cuero lo que quieren hacer con este proyecto. Lo dicen los diputados de Jaldo, a los cuales se los ha acusado de traidores y que ciertamente han votado con el gobierno y que han hecho daño al pueblo argentino este año. Pero las cosas son más complejas, ¿sí? O no son permanentes en política. Hay una liquidez en la política, una inestabilidad que suele prevalecer cuando uno supone que ya está todo resuelto, ¿no? Estamos en noviembre, nadie quiere saber más nada con nada. Bueno, el PRO no pudo sacar el proyecto con el que quiere perseguir a Cristina Kirchner. Otros diputados que ayer no dieron quórum son los que responden al salteño Gustavo Sanz y al misionero Hugo Pasalacqua. Y la verdad es que Misiones y Salta han recibido transferencias de fondos de Casa Rosada para mantener las cuentas de esas provincias y esos diputados han, en determinadas circunstancias, ayudado al oficialismo. Bueno, ayer no le dieron quórum tampoco a Javier Milei. Pero quiero decir otra cosa más, que también es inquietante, pero que es importante para entender esto que estoy diciendo. Está todo muy resbaladizo. A las 12:31 de ayer, Martín Menem levanta la sesión por falta de quórum. En el recinto había 129 diputados. Es cierto que se había parado una diputada radical, Marcela Colli, y algunos dudan que estuviera logueada, que estuviera, digamos, inscripta en el sistema como para votar y contar como una de las diputadas que estaba dando quórum. Otros dicen que sí estaba logueada, aunque estuviera parada. Y entonces entran en discusión sobre si había 129 habilitados para sesionar o 128. Pero en cualquier caso, cuando un presidente de Cámara quiere que haya sesión,
prorroga el 10 límite minutos, ¿no? Claro. por 10 minutos, por 15, por media hora se ha prorrogado. ¿Media hora? Sí, Ah. Cuando hay discusión y acuerdo político se ha prorrogado hasta media hora. Han hecho cualquier cosa en la Cámara de Diputados, en este gobierno y en gobiernos anteriores. Se trata de una pulseada política, todo el tiempo es una lucha. Bueno, Menem se rindió al primer minuto después de las 12:30 y dijo no hay quórum. Ritondo, que es bicho porque apoya al gobierno en un montón de cosas, pero ayer estaba caliente, con mucha diplomacia le dice, señor presidente, está todo bien, las cámaras lo tienen registrado, había 129 diputados, pero usted está cumpliendo el reglamento. Está todo bien. Ajá. Con eso, Ritondo, ¿qué le está haciendo saber a Menem? Que Ritondo sabe que hubo un acuerdo para que Menem bajara la sesión. Y ese acuerdo es con gobernadores como Jaldo, pero también con el kirchnerismo o el peronismo, por más que el kirchnerismo y el peronismo no se quieran hacer cargo de que haya un entendimiento para que no avance ficha limpia. Ujú. Puede decirse también que el PRO va por la revancha la semana que viene y que la semana que viene va a ser otro cantar. Y capaz que la semana que viene obtiene media sanción. Algunos que estuvieron presentes en labor parlamentaria, que es la reunión previa a la sesión, en la que se acuerdan de qué manera se van a tratar los temas y en qué orden, si va a haber discursos de privilegio, se llama aquellos discursos en los cuales los diputados critican, pero no votan nada. O sea, Ajá. es como el espacio de catarsis política, si va a haber eso o no va a haber eso. Bueno, organizan la sesión. En esa reunión saltó la ficha de algunos chanchullos y a Menem casi se le pudre la sesión. Parecía que no iba a haber sesión, pero ahí también acordaron por lo bajo qué van a discutir. Conversan los peronistas con los libertarios, los macristas con los radicales. Hay conversación, hay política de por medio. O sea, no es una sorpresa que ayer se haya caído y no sería una sorpresa que la semana que viene se trate, pero lo que me dicen los que estuvieron presentes en labor parlamentaria es que la sesión de la semana que viene es muy difícil, porque al tiempo que los macristas quieren tratar ficha limpia, los peronistas quieren llevar el DNU 846 del canje de deuda para voltearlo. Ajá. Y también otros bloques quieren llevar el proyecto que regula las condiciones para que no prolifere la ludopatía en Argentina. Entonces hay distintos proyectos, todos son polémicos y hay que ver si en medio de tanto quilombo logran organizar la sesión para que se tramite en tiempo y forma y nadie se vaya a las piñas y puedan votar lo que quieran votar. Ajá. Entonces, lo que estoy diciendo es, no hay nada terminado, pese a que, insisto, con que la política o los políticos no están como quisiéramos a la altura de las circunstancias, igual con determinados reflejos hay cosas que se logran frenar, cosas que se logran demorar y cuestiones en las que aquellos que son valientes logran prevalecer, incluso de carambola.